Hola Luis. ¿Cómo va, Alberto? Muy bien. Bueno, acá siguiendo con esta maravillosa conversación que empezamos hace 3 episodios sobre los consejos míos para estudiantes que iban en orden decreciente. Y el número 8 de los consejos, que viene a ser nuestro cuarto episodio, porque teníamos una intro, es forzarse a entender lo que te resulta imposible de entender, ¿no? Y como punto secundario, como subtítulo de ese consejo, yo había puesto desarrollar una tolerancia a la comprensión parcial, ¿no? Y bueno, la conversación para mí quería que gire alrededor de cómo nos toca eso a nosotros dos, digamos, Está bien. cómo Yo ves vos y cómo veo yo, explayándonos, ¿no? sobre eso. tengo una pregunta para hacerte, para A entenderlo, ver. a ver, y después te digo cómo los traduje para mí mismo. Los traduje como un no aflojes. En criollo latino sería un no abandones, no aflojes, ¿no? Claro, no Porque aflojes. claro, los dos apuntan a no aflojes, metele pata y no aflojes. A ver, yo entiendo que la idea es no abandones lo que te cuesta y que es un voto de confianza. Y nada más te preguntaba en el intercambio que tuvimos antes, porque la palabra forzar podría leerse como obligate, o sea, forzate a entender lo que parece imposible de entender. Y a veces del inglés al español vos me decías eh, exactamente cuál es tu idea con la primer parte. Forzate a entender lo que parece imposible de entender. Mira, yo creo que tienes razón ahí de que me traduje del inglés, porque yo la primera vez que escuché esto venía de un profesor que tuve en un curso de verano de guitarra que hice en Berkeley, y el tipo decía, force yourself, ¿no? Que yo traduje como forzate a vos mismo, pero obligate sería mejor, a tocar lo que no te sale, ¿no? Porque uno tiende a ir, cuando toca, a ir guiado por lo que te va saliendo. ¿Te Y parece, esfuérzate a tocar lo que... fuérzate, oblígate, me parece que está bien el oblígate. O sea, porque hay una... y lo que a mí me enseñó esa frase, que creo que se aplica a la física y a los problemas que uno, con los que se encuentra, es tratar de encontrar un cierto placer en hacer eso que, que es un escollo, particularmente un escollo, que decir, bueno, este tipo, y pasa, ¿no? En la física, yo me acuerdo cuando era estudiante, cada uno de nosotros tenía cierta facilidad para algunos temas, por ejemplo, visualizar geométricamente algo, mientras que otros eran más analíticos, otros tenían mayor intuición de explicar con los dedos, como le llamaban en Balseiro. Y entonces, ir por el lado que no te sale naturalmente, ese es mi, mi consejo en este caso, ¿no? Está buenísimo, casi yo haría una charla aparte, porque nombraste tres formas discursivas casi que es, o tres formas de la comprensión, que una es la, la discursiva, otra es algo que tiene que ver con las acciones, casi Spinoza eso, y y la otra tiene que ver con la imaginación geométrica. En algún momento después te voy a pedir. Ok, Sí. me gustó de lo que dijiste, esto de tomar, de encontrar placer en permanecer insistiendo en ese desafío. Uh-huh. Y después de la segunda parte me tomé como nota que es muy sabia, ¿no? Apela a mucha sabiduría, desarrollar una tolerancia a la comprensión parcial. Las cosas se irán uniendo más tarde, dice tu consejo. ¿Por qué esta apelación o esta invitación a desarrollar la tolerancia, Alberto? Porque a mí me pasó, y veo que nos pasa a muchos, cuando uno trata de leer un texto de un tema cualquiera de física, porque si yo agarro una revista hoy de física, entiendo un décimo de cada artículo, salvo los que son de mi especialidad, entiendo todos, y algunos de esos de mi especialidad entiendo todos. La gente escribe escueto, hay mucho conocimiento específico, entonces, pero uno tiene que tratar de agarrar la idea de algo. Yo me acuerdo mi experiencia con un colega de acá de Michigan, que cuando estábamos trabajando en algunos temas y yo empezaba a tratar de entender el trabajo, iba tratando de entender parte por parte por parte, y cuando encontraba algo que no entendía, hasta que no lo entendía del todo, no seguía. Y vi que mi colega leía el trabajo y iba, seguía hasta el final.
y por ahí sin entender lo del medio. Y llegaba al final y él como que no le importaba entender a medias y agarraba una idea general que me parece que es muy buena, que es un método muy bueno y que por otro lado uno no entiende nada del todo, ¿no? Entonces, y hay cosas que me pasó a mí al principio y ve que le pasaba a otros que nos poníamos incómodos cuando no entendíamos algo, y no queríamos seguir adelante hasta no entender eso como si fuese una cosa muy secuencial, que en el fondo es secuencial, pero que es una secuencia que uno puede ir saltando sin haber conquistado los territorios intermedios en su totalidad, ¿no? Pues es que tengo un ejemplo muy gráfico para lo que contás. Una vez me tocó presenciar el ensayo de una orquesta sinfónica de primera línea a nivel nacional, juvenil, ¿no? En un país, no importa. Y el director tenía esta manera de encarar primera lectura de una obra sinfónica para estos chicos, primera lectura, que fue lo que me tocó presenciar a mí, y donde paraba no había un error, paraba, se detenía y volvía. Y al rato, pero al rato te quiero decir, a los pocos primeros momentos, ya los chicos, yo los veía, estaban muy impacientes, ¿no? Y entonces, internamente, yo era solo un testigo, yo decía, qué lástima, al menos para esa ocasión, que este hombre no escogió avanzar y dejar que tengan la foto completa por el placer de haber surfeado la obra. No se lastima a nadie, no importa, nadie sale lastimado, ¿no? Completa, y decís, y una vez con esta experiencia de satisfacción de haber tocado la que fuera, ir a los escollos. Son distintas maneras de avanzar, pero en este caso también me parecía muy... Y en este caso de la orquesta a mí me gusta porque vos tenés una noción, llegás a la emoción del final también. Además. ¿No? Por ahí sin haber conseguido la maestría de los párrafos difíciles, ¿no? Y es que en este caso también sirve para algo que yo me anoté en la conversación de cómo procedo yo mismo. Tiene que ver con el alimento emocional que uno pone como cuota en cualquier aprendizaje, ¿no? Y me refiero a alimento emocional, es decir, a ver, qué es lo que te sostiene, ¿no? Y en el qué es lo que te sostiene, a mí me parece que el placer de ir llevando adelante la obra ayuda mucho al esfuerzo intelectual de comprenderla. Es decir, que ahí equilibrando entre la frustración de la comprensión y el premio que tengas por el goce de ir tocándola completa, ahí ir equilibrándola, ¿no? Pero como escritor, hay partes en las que uno se encuentra con escollos de este tipo. Sí, por supuesto. Sí, o sea, ¿hay algo en el entrenamiento que te pasó, en el entrenamiento de escritor o de compositor que te pasó parecido? A ver, mira, quizás convenga comentar que nosotros tenemos un intercambio antes en el que más o menos damos una idea general de lo que yo voy a encarar en relación a tu punto y vos me das una idea general también. Y cuando me preguntaste eso, yo pensé que tuve dos obstáculos en mi trabajo, uno técnico y otro de autopercepción, para llamarlo así, que tiene que ver con el alimento emocional que te decía antes, ¿no? En los técnicos en general, en los escollos técnicos en general, no soy muy perseverante al estilo, hasta no superar este obstáculo, no avanzo. Más bien hago como hacía este compañero tuyo, me llevo todo puesto por delante y después voy contando los heridos y vuelvo, y vuelvo, ¿no? De hecho, así encaro casi todo, sea un programa nuevo de computación, que tengo que aprender a manejar Bien. Pero yendo más a la pregunta tuya, yo cuando empecé a escribir tenía muchas dudas en relación a mi capacidad creativa, realmente muchas dudas, ¿no? Entonces, y eso es lo que te digo que tenía un escollo, una cuota técnica y una cuota de autopercepción, es decir, yo a mí mismo. Yo me la creo
me creo que puedo ser artista, o me creo que puedo ser creativo, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, no te la puedes creer porque todavía no lo sos, ¿no? O sea, de hecho, uno no lo es cuando arranca. Pero la creencia de que sos capaz de serlo en el futuro. Exactamente. La ¿no? convicción. Exactamente. Y yo en mi caso, creo que ya lo dije en otra charla, arranqué a 100 kilómetros de la largada, inclusive en la autopercepción, es decir, yo no... Y ese fue otra clase de escollo que tuve que vencer, ¿no? O sea, no solo lo técnico. Y para lo técnico lo que hice, y acá termino en esta dificultad que te nombraba, fue tomar el libro cuando lo encontré y lo conocí, el Gramática de la Fantasía de Gianni Rodari, un maestro italiano maravilloso que desarrolló una serie de ejercicios que hacía con sus alumnos para entrenar y desarrollar la imaginación, la creatividad, y me los hacía pero como un... No, mirá. Después lo vamos a anotar en el video al título ese. Sí, cómo no, con mucho. Sí, es muy, muy, muy conocido. Gramática de la Fantasía, Gianni. Yo no lo conocía. Claro, Rodari. Bueno, y me los hacía, pero como quien va al gimnasio. Muy bien. Como quien va al gimnasio, ¿no? Y eso me dio una cierta, también me dio, como decirte, una marca de estilo muy reconocible de, mirá, estuvo practicando los ejercicios. Ahí se ve el Rodari. Ahí se ve Rodari. Pero a la vez me fue haciendo sentir muy seguro miralo, funciona. Tenía una pregunta más en relación a hacerte para vos, y que en relación al punto 8 de que me gustaba esta segunda parte, desarrollar una tolerancia, porque me parece muy amable, por decirlo de alguna manera, con el estudiante novato o con el practicante novato, ¿no? Y sobre todo con los que tienen distintos ritmos también, ¿no? De comprensión. Eso es cierto también, sí. Y la idea es que en general siempre nos presentamos, ahora me doy cuenta que no es una pregunta, perdón, pero que siempre nos presentamos el producto terminado. Este es físico, Alberto aquel es, como una foto. Y eso puede sonar inalcanzable, ¿no? Y si mostramos el proceso, la película, es más accesible, ¿no? Entonces, cuando vos decís desarrollar una tolerancia a la comprensión parcial, lo que me gustaba, que las cosas se irán uniendo más tarde, es esta idea de no te desaliente este momento de tu proceso, porque será como completando. ¿Por qué me decías que esto era muy importante para vos, Alberto? Porque para mí fue revelador empezar a amigarme con eso. Me llevó muchos años. Perdón, ¿con qué? Con la idea de que de avanzar aún cuando no entienda del todo. O sea, me pasó muchos libros que eran interesantísimos y técnicos y difíciles, y yo llegaba a un punto y bueno, no entendía eso, y me pasó cuando era chico, cuando leía artículos de Scientific American y llegaba a un cierto lugar y que no entendía más, no entendía del todo y medio que los dejaba ahí, en vez de seguir y leer y ver cuánto puede agarrar uno de los párrafos en los que no entendés del todo, y que después, aún cuando los lea con una comprensión parcial, en algún futuro, en algún lugar, queda eso como un embrión de algo que va a ser comprendido en el futuro cuando entienda otras cosas que vienen de lugares inesperados. Y después volvés a ese texto. Tu abordaje es de seguir leyendo aunque no... Sí, seguir leyendo, y quizás después más adelante entendés algo que no está, ¿no? Quizás lo que te trabó está en... Eso es fundamental para mí, está explicado mejor en otro momento, del mismo texto o en otro texto. Seguir, amigarse con la idea de que uno no entiende algo. Pero a la vez acompañada de esforzarte en quedarte en lo que te cuesta. Exactamente. Es un consejo muy físico, ¿no? Me refiero muy físico en el sentido de que por algo te lo dio un profesor de guitarra. Sí, ¿sí? Es así, pero se aplica a dibujar. A veces
no te sale un dibujo, un tipo de dibujo y vas por otro, decir, no, veamos qué es lo que... típicamente son cosas que a mí me gustan mucho, o sea, o obras de música que me gustan mucho y que no solo las puedo tocar, o cosas que me parecen fascinantes y no las entiendo, y que me doy cuenta que sería lindo entenderlas. El proceso físico parecido dentro de lo que vos decís es, por ejemplo, el de improvisar décimas, o cuestiones que hay gente que, bueno, sí, que da clases de eso y que se dedica a eso, y los payadores, todo, y trabajan entrenando esa... Claro. Pero por otro lado, a mí me interesaba, yo te iba a mandar esa pregunta de en qué punto, por ejemplo, una obra que uno no entiende del todo, o puede servir de inspiración para una creación, ¿no? Si es una pregunta, válida, ¿no? Sí. O sea que me quedé pensando en eso, y yo siempre asocio la inspiración como algo completo en sí mismo. Es decir, cuando te viene una idea, o sea, no como desarrollado, pero sí la inspiración es algo completo, y que es como que donde nació enseguida se olvidó de su origen, y cuanto antes y mejor para que no haya plagio. Pero entonces no forma tanto parte, no lo asociaba tanto con la idea de comprender o no comprender, ¿no? De hecho, si hay inspiración es porque hubo algo que lo entendiste de tal o cual, de alguna manera lo entendiste, ¿no? Es decir, parcialmente o completamente. Pero si me permitís, quería volver a otra de las preguntas que me hacías, y cómo procedo ante los escollos y cuando no entiendo del todo. Y en mi caso, tanto para este obstáculo emocional, llamalo, o llamalo de autopercepción, o de combustible emocional, como lo quieras llamar, como para el componente técnico de los escollos, he aprendido a buscarme muy buenos laderos, muy buenos compañeros como músicos, muy buenos profes con los que estudio, entonces que me ayudan tanto, no solo a aprender lo técnico, y confieso, trapitos al sol, como a creérmela. Claro, pero vos sabés que eso casi es una pregunta, es un consejo más, ¿no? El asociarte con gente piola, ¿no? Con gente más inteligente. A mí me pasó que una de las cosas buenas que hice en mi vida es juntarme con gente más inteligente que yo, o más talentosa que yo. Pero no eran que te querían bien de alguna manera. No me querían, sí, pero yo busqué también esa asociación con gente que me desafía, que veo que ven cosas que yo no veo, que entienden cosas que yo no entiendo. Y yo quisiera redondear con un punto que vos dijiste y que se conecta con mi historia, y es el no haber tenido tanta confianza en mí mismo cuando empezamos, ¿no? Yo no sé si a vos te pasó, pero yo no tenía tanta confianza en mi talento, por así decirlo, pero había algo a lo que yo quería llegar. Y tenía el tesoro, dije yo, ahí quiero conocer esto, y si bien no tenía tanta convicción interna de que tenía la capacidad innata, sí tenía la convicción de que tenía el tesón. No sé si... y que era algo que podía conseguirlo, ¿no? Con esfuerzo. Claro, yo creo que ahí estás como redondeando a lo que hace foco el punto 8 ¿no? Claro. El hecho de cómo el esfuerzo es un aliado, en este caso, ¿no? Uh-huh. Y no un escollo en sí mismo como obligación de deberás, no. Metele que el esfuerzo es tu aliado, ¿no? Y vas a conseguirlo, de alguna manera o de otra, te va a llevar un poquito más de tiempo, un poquito menos de tiempo, pero el camino es muy lindo. Amigarse con ese camino, ¿no? Con los abdominales, digamos, ¿no? Sí. ¿No? O sea, magia y footing sería, entre la magia y el footing. Sí. No sé si yo lo que dije se conecta, es parecido a lo tuyo, pero me da la impresión de que sí, ¿no? Sí, no, absolutamente. Eso cuando yo llamo autopercepción, lo dijiste
que más fácil, pero exactamente eso. O sea, yo no tenía ninguna confianza de que tuviera nada parecido ni dotes ni para ser dentista ni para ser escritor. No sé, no. Venía el diploma, venía rompa este vidrio y no se sabía qué había dentro. O sea. Buenísimo. Yo por alguna manera me queda la sensación en varios de este es el tercero de los que hacemos, de los consejos que das, que haces mucho hincapié en el entrenamiento. Creo que el anterior fue el entrenamiento, ¿no? O sea, entre el entrenamiento y el esfuerzo le das una seria importancia. Sí. Es mucho más, perdón, estoy hablando mucho, pero eso es mucho más propio de las artes que implican, como decíamos, desafíos físicos. Pero en la física también es que es mental. Ahí está, eso. Sí. Entrenamiento. Y yo creo que también cuando leo esos trabajos de psicología relativamente recientes que enfatizan en la garra, digamos, en la capacidad y pienso en qué distingue a Borges de otros grandes escritores que no son tan monumentalmente importantes, o qué distingue a Mes, las horas de lectura, la cantidad de análisis, de material que el tipo indagó antes de sentarse a escribir un cuento. Yo creo que en su caso es un ejemplo para mí de un artista que considera que su obra es un oficio, ¿no? Y cuando veo Rooks que el tipo pinta de la mañana a la noche, pinta y dibuja, y bueno, no, el valor del esfuerzo. Yo no creo que haya grandes artistas que se despiertan un día a los 28 años y no han hecho nada antes y de pronto hacen el Opus 1. Mozart hizo un montón de obras antes del Opus 1, ¿no? Y sabés que yo, si me permitís, quisiera agregar a algo que me incluye como alumno en tu universidad, y es decir, no abandones el caso de verte disperso y que te cuesta perseverar en el esfuerzo. Pues, porque en algún momento me hiciste la pregunta y quedó en el aire. Era medio fatal yo para lo que me costaba. O sea, cuando me costaba leer una partitura o me costaba algo en el piano, no era que me permanecía, me distraía y empezaba a componer. Y entonces, no lo estoy diciendo como virtud, no lo estoy diciendo para nada. No, entiendo. Pero cuando me llegaron tus preguntas, sí me dejaste pensando en una cosa, y no tengo la respuesta. ¿Cuánto de esto que yo desarrollé como mi propia voz tiene que ver con permanecer o tuvo que ver con, Luis no se quedó estudiando al final? Bueno, lo conversamos en la próxima. No, pero para no alentar a que la gente abandone tu clase, sí. Yo no te creo del todo. Yo creo que vos, por lo que te escucho y por lo que veo de tu obra, vos le metés horas y horas y horas y horas y horas y horas. O sea, a la carrera en general, sin duda. No sale de la nada, digamos. No, sin duda. Bueno, nos vemos en la número 7. Vamos.